Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, ¿se mira el documento, jóvenes? Sí, licenciado, se mira bien. Bueno, gracias. Bueno, mire, pues, sí, no podía ingresar, tenía problemas. Antes de que me pregunten que nos quedamos por el socialismo del siglo XXI como cuestión previa, yo quiero que ustedes conozcan este sistema de gobierno. Miren, el fascismo es un sistema de gobierno. Este es un movimiento político creado por Benito Mussolini en Italia. Es un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. Cualquiera pudiera decirse que Venezuela y Nicaragua tienen cierto tinte de fascistas porque son gobiernos de carácter totalitario. A sus militantes, bueno, en Italia se les denominaba camisas negras. Entonces, no confundamos el capitalismo con el socialismo y no confundamos el comunismo con el fascismo. El fascismo son totalitaristas, tienen el control completo del Estado, los gobernantes. Es una doctrina de carácter totalitaria, nacionalista. Y de estos movimientos, pues existen otros similares, como yo les mencioné, en determinados países. ¿En qué consiste? Principalmente por ser un régimen dictatorial. Es decir, que el que gobierna es un dictador. Ha cooptado todas las instituciones del Estado y él es el que tiene la voz de mando y las órdenes. Es oposición y liquidación de sus enemigos políticos. A los enemigos políticos los manda a liquidar. La exaltación sobre los intereses individuales, todo en el Estado, todo por el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Aquí periodismos, aquí órganos del Estado tienen que estar en sintonía en un sistema eminentemente déspota de un dictador. Benito Mussolini en Italia. ¿Qué rechaza el fascismo? Al socialismo nacional. ¿Por qué lo rechaza? Porque decíamos que los medios de producción en un sistema socialista se encuentran en la clase obrera, en la clase trabajadora. Y en un sistema socialista tenemos el sistema estatal y el sistema no estatal. El sistema estatal radica fundamentalmente en que todos los medios de producción están en la clase trabajadora, pero con el control del Estado. Cuba es socialista. Cuba dotó de grandes porciones de tierra a varios campesinos, pero el control de la producción para la distribución a sus gentes necesitadas las tiene el Estado. Entonces, el fascismo rechaza el socialismo nacional, pero hablemos del otro sistema, el no estatal. El no estatal, los medios de producción están
en las cooperativas en este sistema. Entonces, el fascismo se opone al socialismo internacional para que la unidad dentro del Estado es desconocida, que no ve en la historia nada más que la lucha de clases. Esa lucha de clases radica fundamentalmente en la lucha del proletariado, en la lucha del proletariado contra la burguesía. Cuando se habla de la historia del materialismo, estamos hablando de la lucha del proletariado. Cuando se habla de la lucha del proletariado, se refiere específicamente en que la clase trabajadora ocupa ya una posesión superior a la clase burguesa, a los terratenientes, a los latifundistas. Y estos, a través de ciertas expropiaciones y del sistema terciario, pasan a ocupar una segunda posición. Aquí decíamos que amalgama, dice. Eso de amalgama significa una unión de la mezcla de cosas de naturaleza contraria o distintas clases en una única realidad económica y ética. Se amalgama es una gran relación de varias clases sociales. Bueno, ya con ese preámbulo y con esa idea de lo que es el fascismo, que es un sistema de carácter eminentemente totalitario, ahora pasamos a lo que es el socialismo del siglo XXI. Todos creían o creen que el socialismo del siglo XXI es una inspiración de carácter ideológica, filosófica de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro. Eso es mentira. El socialismo viene desde la época de la Revolución Francesa, la cual pues es necesario que lo sepamos, donde se da la distribución en esa revolución de la libertad, igualdad y fraternidad, que de ahí copió varios aspectos Hugo Chávez para incrementar el socialismo del siglo XXI. Entonces, este concepto es formulado en el año 96 por el sociólogo alemán Heinz Dietrich Stephan, que surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX. Entonces, el socialismo tiene su origen en aspectos soviéticos. El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero del 2005, desde un foro social que se realizó. Creo que este foro fue en Roma. Bueno, vamos a ver. El modelo de Estado socialista del siglo XXI es de carácter revolucionario, con filosofía y economía marxista. Pero este es el socialismo del siglo XXI que lo mencionaban estos autores como el alemán Heinz Stephan, porque el otro socialismo del siglo XXI lo menciona Hugo Chávez junto con Nicolás Maduro. Entonces, por su orden, tiene tres pilares. Es revolucionario y de economía marxista. Pero quiero que nos entendamos. Cuando es revolucionario con filosofía y economía marxista, es porque Carlos Marx, en su obra El capitalismo, él habla del capitalismo y él habla de la plusvalía, él habla de las riquezas, pero desde el punto de vista equitativamente de una economía. Bueno, ¿cuáles son los ejes? Uno, desarrollo democrático regional. El otro, economía de equivalencias. El otro, democracia participativa y protagonista. Y el otro aspecto, organización de base.
¿En qué radica cada uno de esos factores? El desarrollo democrático regional se refiere de la participación que debe de existir democráticamente en la región, en los lugares específicamente donde se están dando esos aspectos de carácter evidentemente revolucionarios. ¿Por qué de economía de equivalencias? Porque debe de existir cierta equidad en cuanto a las participaciones de los mismos. Una democracia participativa y protagonista en un sistema democrático. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la elección de ir a votar. Y la organización de base se basa fundamentalmente cuando nosotros hablamos de las células guerrilleras. Organización de base son esas juntas directivas que se están conformando en determinadas regiones con el espíritu de carácter revolucionario filosófico de economía marxista. Bueno, ya con la explicación, hagamos un resumen. Dice, desarrollo democrático, el índice de desarrollo democrático es una elaboración conjunta que analiza y mide el comportamiento de los países latinoamericanos. Mide 4 dimensiones de la democracia latina. 1, el cumplimiento de las condiciones formales de la democracia. Democracia directa, democracia indirecta, una democracia de carácter representativa. Podríamos hablar de alguna democracia indirecta. Luego, el ejercicio de los derechos políticos y libertades civiles de los ciudadanos. Es decir, que se obtienen derechos políticos y libertades civiles de nosotros los ciudadanos en un sistema de esa naturaleza, en un socialismo. La calidad institucional y la eficiencia política. El ejercicio del poder efectivo para poder gobernar. Sigamos con la otra. La economía de las equivalencias trata de la idea de tener una economía en la cual todos tengamos recursos equitativos. Es el segundo elemento de un sistema eminentemente socialista. 1, la democracia. 2, la democracia participativa, directa, representativa. Y luego la economía de equivalencias, que los recursos deben de estar repartidos en una forma equitativa. Este sistema hace que casi se eliminen las injusticias sociales causadas por falta de recursos económicos. Esta economía de equivalencia son terminologías de carácter económico, basados fundamentalmente en estos sistemas que buscan lo que es la igualdad y las equidades. Luego tenemos la democracia participativa y la protagonista, donde se tienen en cuenta la voz y el voto en una democracia. Es una forma de democracia en la que tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. Y la organización de base que les mencionaba, término de organización de base, sirve para identificar las organizaciones de carácter social o político más cercanas a la localidad a la que sirven. En teoría, la organización de base es la célula más pequeña y más relacionada con el pueblo llano, la que tiene más relación, contacto directo con el pueblo. Estos 4 aspectos son fundamentalmente los que se miran en este socialismo. Los 4 ejes: desarrollo democrático, economía de equivalencias, democracia participativa y la organización de base. Bueno, aquí dice en la organización del pueblo llano, entregando propuestas. Bueno, aquí habla ya
cuestiones teóricas de la participación democrática, de construir una sociedad libre de explotación, siendo necesario un reforzamiento radical estatal democráticamente. Bueno, ahora lo que muchos de ustedes quieren saber. Aquí vamos a entrar a lo que es el socialismo del siglo XXI, de cual pregonaba tanto Hugo Chávez. Todos estos aspectos de solidaridad, fraternidad e igualdad provienen del socialismo de carácter eminentemente solidarizado con la Revolución Francesa. Es decir, que este socialismo viene también desde la época de los autores filosóficos antiguos. Pero viene Hugo Chávez y crea su socialismo del siglo XXI basado en la solidaridad. Y dice que debe de haber unificación, debe de unirse, debe de haber apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Ellos, sinceramente, ya pensaban de los problemas que iban a tener o que ya estaban teniendo con las elecciones en Venezuela cuando llega Chávez al poder y quiere meter lo que es un sistema de carácter eminentemente socialista como Cuba. Que Cuba tiene el apoyo de Rusia y grandes asesores rusos, y Venezuela tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de Cuba y también de asesores. Bueno, entonces ellos lo que andaban haciendo prácticamente era sobreprotegerse en situaciones comprometidas o difíciles. Por eso ellos anotan en su proyecto del siglo XXI la solidaridad que debe de existir en los pueblos latinoamericanos. Luego habla de la solidaridad. No, luego, sí, de la fraternidad. Tenemos solidaridad, fraternidad, y luego tenemos el otro aspecto que es la igualdad. Sigamos con la fraternidad. Era un afecto, confianza propio de hermanos o de personas que se tratan como tales. Ellos andaban buscando la solidaridad, ellos andaban buscando esa igualdad, ellos andaban buscando la fraternidad entre los pueblos del istmo latinoamericano. ¿Por qué? El pánico de los países imperialistas que sabían de que iban a estar en contra con ese sistema, tanto de Nicaragua, Cuba como Venezuela. Entonces, la fraternidad, afecto y confianza propio de hermanos o de personas que se tratan como hermanos, y luego la igualdad, condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma de compartir alguna cualidad o características. Se da eso en Venezuela. Aún antes de la muerte de Hugo Chávez, eso fue un rotundo fracaso. De este laboratorio realizado en Venezuela, fue una retórica. Cuando hablamos de la retórica se refiere a aspectos repetitivos que continúan dándole al mismo sistema hasta el cansancio. Es una retórica, es como cuando en las elecciones políticas en Guatemala andan los políticos en todos los departamentos, en los municipios y en las aldeas, andan diciendo lo mismo, la misma retórica. Y esta retórica en Venezuela fue una frustración completa de los grupos políticos. Se han apoderado de las instituciones de justicia manipulándolas, así como estructura de valores, oferta y demanda, que todo fue una fachada ideológica, gobernada por dictadores, ofreciendo solvencia económica para sus habitantes, basada en la dictadura de la pequeña burguesía. Les mencionaba a ustedes la dictadura del proletariado,
Les mencionaba a ustedes entonces en qué consiste la dictadura de la burguesía. Es cuando la clase obrera ocupa la posición que se encuentra la burguesía y estos pasan a ocupar una clase inferior, en donde los burgueses han sido expropiados, en donde los burgueses se les han confiscado sus bienes y ha ingresado otro sistema de gobierno eminentemente socialista. Entonces, ofreciendo solvencia económica para sus habitantes, basada en la dictadura de la pequeña burguesía. Sí, en efecto, la pequeña burguesía es la que está dominando ahorita en Venezuela, porque la verdadera burguesía prácticamente ha emigrado a otros lugares. Esta dictadura fue con el apoyo de Castro, Fidel Castro y Lula da Silva. Lula da Silva, actual presidente de Brasil. Pero este sistema se dio en el año 66, en enero, con las declaraciones de Olas. Eran reuniones que las cuales se realizaban. Elecciones fraudulentas e indefinidas. Es decir, que se vinieron realizando, provocándose elecciones con fraude y después ya no señalaban fechas para las elecciones. Crearon una cultura donde se pierden las virtudes de libertad de pensar, niegan la presencia de presos políticos, que tienen más de 300 presos políticos ahorita, que los tienen hasta escondidos, violándole los derechos humanos, existiendo una pobreza e inmigración de sus habitantes. Estados Unidos de América ha ofrecido recompensa por la detención y embargando cuentas bancarias por lavado de dinero, por narcotráfico y por otros delitos. Es decir, que no solamente acapararon los bienes del Estado, sino que también se convirtieron en narcotraficantes y en personas que lavan el dinero. Y la problemática con el imperio gringo yanqui radica en que les ha embargado todas las cuentas bancarias que tienen en Estados Unidos y no se las ha liberado. El régimen totalitario chavista, prácticamente tipo fascista, presidido por Nicolás Maduro Moros, fue designado a dedo por el gobernante Hugo Chávez Frías. Es decir, que en un momento preciso, cuando Chávez prácticamente iba a fallecer, le otorga el poder a Maduro a finales del año 2012. Ha decidido festinadamente convocar a la celebración de elecciones presidenciales. Y ya de último, con las presiones internacionales, el domingo 28 de julio de este año se convocaron las elecciones en medio de una gran dictadura abanderada por el siglo XXI, perpetrando otro fraude electoral, en donde se dio un gran fraude electoral, en donde los únicos países que han apoyado, pero desde un punto de vista solicitando el conteo de boletas, ha sido Nicaragua y México. Porque todos los países de Latinoamérica han apoyado, no específicamente Estados Unidos, sino que han apoyado el sistema democrático en contra del fraude electoral que se ha realizado en Venezuela. Los 27 partidos políticos democráticos de la oposición política han convocado a la suscripción de un pacto nacional de ofensiva para la salvación de Venezuela, lo cual se les ha complicado porque tienen el control del lavado de dinero, tienen el control del narcotráfico, tienen el control del petróleo, entonces están prácticamente en un sistema de carácter eminentemente subtotalitario, en donde los gobernantes son unos déspotas y tienen el poder político, económico, social de Venezuela. Dice, la alianza opositora en su manifiesto político denunció todas las arremetidas y violaciones que ha cometido la dictadura Maduro en contra del derecho a elegir del pueblo venezolano.
El sistema electoral, la Asamblea Nacional y el proceso fraudulento actualmente convocado, el cual ha sido una búsqueda favorecer los intereses del régimen en contra de los venezolanos. Si ustedes se dan cuenta, es una situación caótica por la que vive el pueblo venezolano, en donde ha tenido que países cercanos, Uruguay, Panamá, Perú, han tenido que estar recibiendo a inmigrantes venezolanos. Lo cierto, cabe advertir que en declaraciones del ex asesor de seguridad nacional del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, John Bolton, dijo, aseguró la salida del poder de Maduro. Dijo que era inminente, aunque reconoció que la terminación del régimen de Maduro se tornó difícil debido al apoyo cubano de la Unión Soviética, y asimismo afirmó que el alto mando de las Fuerzas Armadas venezolanas no quieren dejar sus negocios con el narcotráfico. Esto no es que sea a grandes rasgos, esta es la verdadera realidad y esta es la situación por la que atraviesa el país venezolano. Escuchaba por WhatsApp y otras cuestiones un discurso de la vicepresidenta venezolana cuando se dio la reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Eso no fue hoy ni fue ayer. Ese discurso es de hace años, pero lo quisieron introducir ahora con las recientes elecciones. Que no sean mentirosos, que no quieran confundir, por favor, que no quieran confundir los conceptos eminentemente democráticos de un país que supuestamente como el nuestro le quieren inyectar esos países. Es una gran situación realmente caótica por la que atraviesan. No nos apartamos de la equidad, de los principios de igualdad, fraternidad, libertad que vienen de la Revolución Francesa, que son aspectos de carácter basados en los derechos humanos, pero no que se ocupen de convertirse en unos déspotas y en unas personas que realmente son eminentemente totalitaristas, como se dio en el caso de Italia con Benito Mussolini. Bueno, mire pues, aquí dejamos lo que es el materialismo histórico, ya con esa conformación ideológica, ya con ese cúmulo de conocimientos que nosotros ya adquirimos con la introducción, que yo creo que ustedes tenían que haber recibido todo eso en el pensum introductorio, pero acá nosotros le dimos como cuestiones para reforzar lo que vamos a continuación a ver. En el inicio de clase mencionábamos sobre el origen del aspecto agrario. Si hablamos del derecho agrario y su origen, recordábamos que surge en el derecho, en el Código de Hammurabi, en la ley de las 12 tablas, pero fue en la época antigua. No nos confundamos. Y cuando hablamos de un derecho agrario, en la época de la colonia, ¿quiénes fueron los que más sobresalieron como regiones? Tenemos a los mayas, a los aztecas, tenemos a los incas. No nos confundamos con la pregunta de examen, porque son 3 preguntas que se ubican en determinado modo, tiempo y lugar como aspectos fácticos. Porque si hablamos de un derecho agrario moderno, entonces, ¿cuáles son los factores que dieron su origen?
En primer lugar, el económico. En segundo lugar, los sociales. ¿Por qué lo económico? Por la mala distribución. No hay equidad en cuanto a los aspectos económicos. Sociales, por las explotaciones que se dan. Jurídicos. ¿Por qué? Porque no existen unas reglas, normas jurídicas que lo regulen. Y aspectos ideológicos. Cuando hablamos de una ideología utópica, cuando hablábamos de Platón, cuando hablábamos de Marx, cuando hablábamos de Marx y hablaban de una utopía marxista, que es de carácter ideológico, hasta fenómenos de carácter cultural. En Italia se extiende por toda la geografía europea, en países como Francia, España y Portugal, alcanzando países iberoamericanos. Una vez que estos factores políticos y sociales estén acordes con el sistema jurídico, en torno al tema agrario, surge de forma inmediata el derecho agrario. ¿Cómo es que surge entonces el derecho agrario como ciencia moderna, como el derecho laboral? Pertenecían todas estas ciencias al derecho civil. Pero cuando el derecho civil se abre, da la oportunidad para que surjan otros derechos y otras ciencias de carácter social y jurídicas. Como consecuencia de ello, pregunta de examen, surge la escuela de Nápoles y la otra escuela que se refiere también a la escuela toscana. Entonces, el derecho agrario es una rama relativamente moderna dentro del mundo del derecho. Citamos que la agricultura lleva más de 10.000 años acompañando al hombre y las disputas y las negociaciones por temas agrarios son tan antiguos como la vida misma. En Italia, en el siglo XIX, en Italia, fíjense, podemos encontrar las primeras manifestaciones sobre el derecho agrario. Los jurisconsultos, los partidarios del derecho civil comienzan a interesarse por las normas agrarias y a realizar estudios en profundidad. Estos pioneros, estos jurisconsultos, estas personas que se dedican a los estudios, hacen la codificación agraria y fueron conocidas en dos aspectos. Uno, que tenemos la escuela toscana. Fíjense pues, quiere decir que los estudiosos del derecho civil hacen los estudios y hacen las divisiones, no divisiones, sino que surgen a la vida jurídica la escuela toscana. Esta escuela se dedica específicamente al análisis, específicamente al estudio del derecho agrario. En 1922 hizo una publicación con el título Diritto Agrario, que en italiano significa derecho agrario. Entonces, esa parte del derecho civil en el cual del mismo surgió el derecho mercantil, surgieron los títulos de crédito, del derecho civil, se dispersan otras ramas del derecho y surge la escuela toscana que se dedica específicamente al estudio del derecho agrario. Luego tenemos lo que es la escuela de Nápoles. Bueno, esta continúa con el estudio del derecho civil. Preguntas de examen. Bueno, algunos pensadores sostienen que el derecho agrario proviene de la Francia. Fíjense pues, de la Francia del siglo XVIII. Y es más concretamente de la codificación civil establecida por Napoleón en el año de 1804, cuyas ideas revolucionarias sobre
la libertad del ser humano, abarcaban todos los bienes, incluyendo los terrenos agrícolas. No confundamos los aspectos de carácter italiano de la escuela toscana con la escuela de Nápoles con los aspectos de carácter de Napoleón Bonaparte, que habla de la codificación civil. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código de Napoleón? Es el Código Procesal Civil. En el examen se le pregunta en el privado, ¿cuál es el derecho procesal civil? ¿Cuál es el código napoleónico? Por eso que le llaman así. Entonces, el debate sobre los recursos agrarios deberían suscitar la creación de su propia codificación y se separa del derecho civil. Viene a darse en los siglos después en Italia entre los años 1928 y 1933. Quiere decir que en 1804 en Francia ya se estaban estableciendo los aspectos de las divisiones establecidas en esas codificaciones del derecho agrario, del derecho civil, de otras ramas del derecho como el derecho penal. Posteriormente, en el 1928-32, entonces se traslada ese derecho civil a Italia y en donde surge la escuela toscana y la escuela de Nápoles. Bueno, antecedentes del derecho agrario moderno. ¿Qué es realmente lo que el derecho agrario moderno quiere? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica quiere? ¿Qué es lo que nos está exigiendo el pleno siglo XXI sobre aspectos de carácter agrario? Hace 20, 30 años no se podía hablar de una reforma agraria porque los latifundistas y los terratenientes se ponían a temblar, porque eran movimientos de carácter eminentemente revolucionarios y violentos. Sin embargo, ahora, este nuevo derecho agrario busca esa socialización, busca ese consenso entre los grupos que trabajan la tierra, el CUNOC, los bancos del sistema, aunque son unos explotadores con los préstamos bancarios que dan, las relaciones que se dan entre los campesinos y los terratenientes. Pero todo ese consenso debe estar basado fundamentalmente en una forma pacífica, basada fundamentalmente en los derechos humanos. Ya no, que no haya violencia, que ya no hayan hay que tomar disposiciones en cuanto a las decisiones de ir a las usurpaciones de terrenos o de lugares, de invasiones, que es la palabra correcta. Por eso se busca, de acuerdo a lo que decía Lucio Mendieta y Núñez, que debe de existir una legislación de acorde a las necesidades actuales. El moderno derecho agrario es el resultado de la evolución histórica jurídica que ha culminado con la aprobación de un cúmulo de normas de profunda inspiración social. Con estas normas se ha pretendido dar respuesta a las exigencias de una clase social que continuamente y en razón a sus necesidades se ha inclinado a demandar por parte del Estado las satisfacciones de una serie de prestaciones para los fines de elevar su condición económica, social y su dignidad como persona humana. De aquí que el agrario tiene un profundo sentido económico-social. En otras palabras, debe existir la participación del Estado, la Secretaría de Asuntos Agrarios,
lo que es pro tierra, lo que es con tierra, lo que se refiere a las instituciones bancarias que deben de otorgar créditos hipotecarios a los terratenientes a bajos intereses, lo cual debe de existir una norma reguladora para los mismos para que no se dé una gran explotación. ¿Y cuál es la norma agraria de rango constitucional? En la Constitución se habla de la protección, por ejemplo, de la clase agraria, de los campesinos. En la Constitución se habla de la propiedad privada. Debe de existir también la igualdad, la equidad, principios de carácter eminentemente social, lo cual debe ser el resultado de una profunda evolución jurídica, en que la propiedad ya no queda sujeta a los caracteres absolutistas. Es decir, que la propiedad privada ya no pertenezca solamente a los latifundistas, terratenientes, sino que se deben de abrir espacios y repartirse las mismas, que le fueron atribuidos por la ideología liberal de la Revolución Francesa. Es decir, que con la Revolución Liberal se abrieron los espacios de igualdad, libertad, fraternidad, en donde se deben de basar fundamentalmente en los derechos humanos. Y acá, desde el punto de vista, cuando hablábamos de los principios franceses, tenemos el laissez-faire. Esto de laissez-faire es francés, es una expresión francesa que significa dejen hacer y dejen pasar. Constituye una de las bases del pensamiento del liberalismo moderno, que es una parte clave del capitalismo de mercado. Yo les puse ahí para que sepamos a qué se refiere ese concepto. Bueno, y que dicha laissez-faire es una parte clave del capitalismo. Es el laissez-faire, dice que dicha ideología comparta y se pasa del Estado liberal a un Estado social de derechos. Con este nuevo orden, el Estado tiende a inmiscuirse en las relaciones de los particulares, imponiendo limitaciones y cargas a la propiedad. Y se trata de la consagración de los derechos humanos, económicos, sociales. Entonces, el agrario como derecho que regula la actividad agrícola, en el cual la propiedad de la tierra goza de una importancia cardinal, sin el proceso pierde la razón de ser. Pues los sujetos agrarios, a quienes les ha sido reconocido protección de sus relaciones a través de normas jurídicas en todos los niveles, necesitan de un proceso para hacer realmente efectiva esa protección. Significa todo ello que a través de un ordenamiento jurídico, que a través de la distribución de la tierra en una forma equitativa, que a través de los principios dejar hacer, dejar pasar, que a través de los principios de carácter social, debe de existir la normativa de la regulación específica para la propiedad, principalmente de la tierra. Aunque la Constitución no lo dice, la propiedad privada debe de protegerse. Los aspectos colectivos deben de prevalecer sobre los individuales, sí, pero cuando sea de carácter de necesidad colectiva. Y se puede dar como uno de los elementos lo que es la expropiación. Pero esta expropiación es también reconocida por parte del Estado, indemnizando a los propietarios de las tierras, de las cuales estos pues, se han visto en la necesidad de poder de tenerlas que dar. Entonces,
Desde el punto de vista jurídico técnico, nos explicamos cómo el derecho civil tuvo necesidad inicialmente de de cercenarse y da paso al derecho mercantil, al derecho internacional y otras ramas jurídicas, dentro de las que se destaca el derecho laboral y el derecho agrario. Una relación que podíamos hacer es que en los considerandos del Código Laboral, del Código Civil Laboral, esos considerandos, derecho democrático, derecho objetivo, derecho participativo, que es un derecho de carácter irrenunciable. Todos esos aspectos del considerando son los mismos que tiene el derecho agrario y que se encuentran en los considerandos del Código Laboral. Lo vamos a ver a continuación. Juzgando objetivamente entonces al derecho agrario con sus modalidades y características actuales, vemos que la razón estriba en la insoslayable necesidad, en esa situación puede ser caótica, necesidad de emitir normas dirigidas a la actividad agropecuaria, tomando en cuenta dos aspectos de carácter esenciales. Lo insoslayable es lo que perjudica y por lo tanto debe de existir la necesidad de la creación de los dos aspectos esenciales. Uno, que la agricultura como fuente importante que proporciona al hombre satisfactores para sus necesidades más elementales, las cuales no se pueden prescindir. Es lógico, dentro de las necesidades fundamentales en cuanto a satisfactores del ser humano, es el alimento que nos proporciona la tierra, la agricultura. Dos, que el hombre del campo, el pequeño propietario o asalariado, en sus grandes expresiones masivas, se encuentra rodeado de factores y de circunstancias que lo sumen en la explotación y en la miseria. Sí, sistema latifundista, los sistemas feudales, realmente los pobres campesinos están sumidos en una explotación y en la miseria porque se encuentran completamente abandonados. Pero debe existir la situación eminentemente sine qua non que el Estado, si dota de tierras, también debe de proporcionar apoyo económico y técnico para el derecho eminentemente sostenible de estas personas. Porque de lo contrario, continúan en la misma situación. Mientras los otros le compran la tierra, viven con una gran rodeado de opulencia, viven en el extranjero, arrendan sus tierras y con ese dinero tienen los hijos estudiando en el extranjero y ellos en opulencia también en el mismo y solamente vienen al país a recoger sus utilidades. Sigamos. ¿Quiero ver algo? Permítame. Entonces, el derecho agrario y ambiental contemporáneo, en apreciable parte, se está forjando con sentido de lucha para lograr la justicia social en el campo, logrando que la agricultura, a la par que otras ramas productivas, pueda beneficiar a la mayoría de la población. Es cierto, el Estado ha tenido muy poca participación, porque ya adelante de Chimaltenango, Zumpango y por ahí ya tenemos varias empresas de cooperativas agroforestales, de cooperativas de productos agrícolas, de cooperativas de productos forestales, cuestiones de legumbres y cooperativas
las cuales también están basadas en grandes exportaciones que están realizando. De una u otra forma, el Estado ha coadyuvado a esa participación, pero no en una forma completamente directa que fuera al contrario. Entonces, el problema es, al arribar al plano de la especulación científica, la cuestión agraria viene siendo estudiada fundamentalmente, entonces, desde el punto de vista económico, jurídico y sociológico, con bases doctrinarias y métodos propios. No, no nos confundamos en el día del examen. ¿Por qué? Porque ustedes, yo creo que leen muy rápido lo que pueden estar estudiando y debe de estudiarse muy detenidamente. Porque aquí habla de cuestiones desde el punto de vista económico. ¿Cómo es que se debe de estudiar? Desde el punto de vista económico, jurídico, sociológico, con base en doctrinas y métodos propios. Pero yo no les estoy preguntando cuáles son los factores que dan origen al derecho agrario. En efecto, sociales, económicos, políticos, culturales. Por eso, ahí estaba calificando exámenes de una retrasada en donde confunden una cosa con la otra. No se trata que haya sesgo, no se trata que haya sesgo en cuanto a cada una de las preguntas, sino que es de saber leerla. Y la misma pregunta lo lleva a uno a su respuesta. Entonces, ¿cómo es que se va a estudiar un nuevo derecho agrario? Por aspectos económicos, por aspectos jurídicos, sociológicos, puede ser políticos y hasta culturales también. Todos ellos. Acá, el doctor Antonio Merchán nos manifiesta que sin un orden jurídico nuevo no puede haber una reforma agraria. Lo que yo les mencionaba, ¿qué sucedió con el decreto 900 de la reforma agraria de Jacob Arbenz y Guzmán? Yo les mencionaba que de acuerdo a esa reforma agraria que se trató en que la United Fruit Company, esta exportadora de banano que radicaba en Izabal y en Escuintla, estos eran los mayores dueños terratenientes en Guatemala, casi no pagaban impuestos, evadían los impuestos, tenían el control social y económico del país. Y juntos ellos, los personeros de esa empresa, con el cónsul o el embajador de Estados Unidos, junto con Carlos Castillo Armas, le dan el golpe de Estado, derrocan a Jacob Arbenz y Guzmán, que él no era comunista. Él tenía aspectos de carácter social, capitalismo, un capitalismo enmarcado en aspectos de carácter de la industrialización que él quería hacer con el país. Pero no, le dan el golpe de Estado y hasta desnudo tuvo que irse de Guatemala y lo sacan. Se convierte alcohólico en el extranjero, la esposa, pues una de sus hijas se mata, él se va a Suiza, se convierte alcohólico y termina pues falleciendo en México. Es una historia tremenda. Entonces, si nos da tiempo, vamos a ver si miramos algo de eso para el 20 de octubre. Entonces, en la quinta conferencia regional de la FAO, cuando hablamos de la FAO, jóvenes, la FAO es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Esta conferencia regional se da en Costa Rica. Se probó que el régimen legal de la tierra debe ser regido por un derecho especial y autónomo. Anteriormente hablábamos de la autonomía del derecho agrario, pero ya acá, como se desliga del derecho civil y ya crea sus propias normas, entonces ya se la va considerando como una rama especial autónoma.
Pero adelante vamos a ver la relación del derecho agrario con el derecho constitucional, con el derecho administrativo, con el derecho penal. Vamos a verlo con el derecho laboral, lo cual tiene relación con muchas ciencias jurídicas, sociales y con ciencias que se dedican al peritaje. En 1959 en Roma se reconoció crear un instituto para estudiar problemas de la tierra. Ese estudio no solo de diversas legislaciones agrarias, sino del derecho agrario y los principios generales de esta nueva ciencia. En un seminario que se dio en Montevideo sobre problemas de la tierra, se creó la Asociación Latinoamericana del Derecho Agrario. Y en la sexta conferencia de la FAO y la quinta de la OEA en México, en el 60, se recomendó la existencia del derecho agrario cuyas características esenciales son. Quiere decir que sí se ha trabajado sobre aspectos de carácter agrario, pero lamentablemente su participación, tanto el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con los demás ministros de Centroamérica, de México, Latinoamérica, ha habido muy poca comunicación al respecto. ¿Por qué? Porque es decir, que son muy cautelosos diplomáticamente hablando. Son políticos que los temas los tocan con mucha sutileza, porque la tierra los tienen los latifundistas y son los que quitan y ponen presidentes en América Latina. Son los que patrocinan las campañas políticas y cuando se ha ganado, pues ya vienen a cobrar su factura, en el sentido de que no quieren que hayan iniciativas de ley con respecto a aspectos agrarios. Entonces, se requiere de que tengamos autoridades completamente sin estar comprometidas internacionalmente. Miren ustedes a Bukele, a Nayib Bukele en El Salvador, mis respetos. Cuando se quisieron meter con los derechos humanos, les dijo, entonces tráiganle ustedes comida a todos estos extorsionistas y asesinos criminales. Tiene como 1 millón de gente presa. Y aquí en Guatemala no pasamos de 500 detenidos, 600 detenidos, hombre, haciendo la cosa. Salen a la vuelta de la esquina, vuelven a delinquir, si no es que los matan. No se componen. Lo que es el rearcir a la sociedad, a estos delincuentes, señores, y ellos ya nacen con la estigma de ser criminales. Y si no se desarrollan en la criminalización, se desarrollan como políticos. Los principios axiológicos, los aspectos éticos y morales, me van a disculpar, pero yo creo que eso ya viene en la génesis, ya viene en la gens del ser humano. No me quiero meter a cuestiones más profundas. Yo trabajé en la defensa pública penal y yo conozco de la criminalidad en Guatemala. Pero por la misma situación política en la que se encuentra inmiscuido el sistema, todos no quieren decir nada. Se tapan con la misma chamarra. El presidente actual, lujo de presidente, no se discute. Lamentablemente él ha sido embajador, cónsul diplomático, que tiene la relación internacional excelente. Pero él no puede, por lo mismo, él no puede ser un Bukele, porque entonces estaría violando los derechos humanos y lo aísla. Y es la única protección que él tiene internacionalmente.
hablando desde un punto de vista político, pero podemos hablar cuestiones más serias, comprometedoras. Pero se requiere un cambio estructural en cuanto a las normativas de la repartición de la tierra y de la equidad que tenemos en Guatemala. Entonces dice, aquí la cuestión que se daba, decíamos, creo que fue en Montevideo. Sí. Vamos a ver, el derecho agrario en México, cuyas características esenciales son, debe de existir una disciplina jurídica autónoma, de contenido específico y propio, diferenciada de las otras ramas del derecho. Entonces, definitivamente, un derecho agrario autónomo, con sus propias normativas, con su propia legislación, sus propios códigos, pero no como la ley de transformación agraria, ese decreto 1551. Están vendiendo decreto 15-51. Eso no es, ese no es. Todo el contenido sí es el mismo, pero la página no es así, es 1551, Ley de Transformación Agraria. Esa es la peor farsa que se cometió después de la caída de Jacob Arbenz y Guzmán y con la revocación del decreto 900. Ese es el peor engaño que ha habido en Guatemala. Como consecuencia, desapareció el Instituto Nacional de Transformación Agraria y lo absorbió lo que es el Ministerio de Agricultura. Son cuestiones que solamente con un tema de esos pasamos toda la hora y no terminamos. Sigamos. Entonces, dentro de estas conferencias tenemos una disciplina jurídica autónoma. Debe de haber una autonomía científica, didáctica y legislativa. ¿Por qué una debe de haber un aspecto de carácter autónomo? Sí, con sus propias leyes, su propia normativa científica, porque es la aplicación real de la cual se debe dar a través de la didáctica, a través de ciertos procedimientos organizados, y la legislativa y la norma que va a regular todos los aspectos de carácter eminentemente adjetivos. Y a la legislativa la tendríamos como aspectos de carácter sustantivo. Entonces, además se dijo que mientras las normas del derecho positivo, cuando hablamos del derecho positivo, jóvenes, estamos hablando del derecho escrito, de ese derecho que crean los diputados, pues los legisladores. Se los digo porque no lo saben en los exámenes. ¿Cuál es el derecho positivo existente en nuestro ordenamiento jurídico? Ponen otras cosas que se rigen el derecho agrario y que no sea sustituido por las que aconsejan las nuevas figuras jurídicas del derecho agrario. Será muy difícil que las recomendaciones y resoluciones de estas conferencias internacionales puedan ser realidades. Imagínense. Son aspectos prácticamente, no son ideológicos porque están enmarcados. Que se le dé cumplimiento a esas realidades son aspectos de carácter muy difíciles por los mismos compromisos internos que tiene cada uno de los países. Entonces, son numerosos los factores de todo tipo que fueron clave para el nacimiento del moderno derecho agrario que hoy en día conocemos. Hasta entonces abandonado el uso y disfrute particular de cada ser humano y con la ayuda de un pésimo derecho civil que interferiría de sobremanera en su nacimiento. Bueno, quiero mencionarles algo. Existe la posibilidad que se les envíe material. 1. 2. Los exámenes jóvenes principian el 26. Pero tranquilos, tranquilos. No anden ahí pregonando voces. No, es para ustedes. Los exámenes principian el lunes 26, inicia con derecho agrario. El examen
lo vamos a realizar hasta donde lleguemos en la última clase. Dependiendo cómo estemos, estamos en la posibilidad de enviarles un material de todo lo que hemos estado analizando, pero estén en clase, porque las preguntas que vienen son las que hemos impartido en las cátedras. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ver si tenemos la oportunidad, tal vez del último día, de pasarles un laboratorio. Pero con las clases que ustedes han recibido, jóvenes, yo sé que han asimilado y no hay pierde alguno. Acá nos vamos a quedar, que ya que ya impartimos hora y media. Yo sé que ustedes están cansados también, nos queda media hora para la otra clase. Y por lo tanto, yo les deseo, pues. Sí, licenciado, perdone, disculpe una pregunta. Usted tal vez no tiene el calendario de exámenes. Es que no nos lo han dado. No, ni se les va a dar. Ah, El chismoso aquí soy yo. Aquí el chismoso soy yo. no nos quiere chismosear un poquito más. Les estoy diciendo que nosotros principiamos el 26 de agosto, día lunes, al examen de Derecho Agrario. Hasta ahí nomás. Me estoy comprometiendo con mi clase. ¿Usted quiere que me jalen las orejas? Si les doy el calendario del primer parcial, segundo y del final. Nadie va a decir nada, Lick, usted délo. Pueden haber cambios. Pueden haber cambios. Por eso es que mejor les digo que nosotros nos examinamos el día lunes 26 de agosto. ¿Hay alguna otra pregunta? Lick, es que fíjese que teníamos información de que los exámenes empezaban el 19, pero lo único que quisiera preguntarle es si ya es oficial el calendario, digamos. Usted tiene examen conmigo el 26. Somos los primeros. Gracias, Lick. ¿Quién le dijo que el 19 principio? En Derecho Laboral nos habían comentado que ¿Quién le dijo ese mentiroso que le dijo eso? No lea WhatsApp, eso es lo mentiras, mandan los muchachos. No, si nos lo dijo en persona. ¿Quién? El Lick Avidán. Otro mentiroso, hombre, a él no le hagan caso.